que olvidar que toda la zona esa del Medio Oriente es una zona prácticamente desértica, fuera de Galilea, que era la parte más fértil, ¿no? Fértil, pues todo lo demás, la parte de Samaria y sobre todo la parte de Judea. Ahora estamos en Judea, Jerusalén es la capital de Judea, pues es en realidad una zona desértica y efectivamente en esas zonas es la palmera la que es el árbol frutal por excelencia. De ahí que el Antiguo Testamento, que está, digamos, enraizado en un territorio concreto, esa religión judía, pues asuma el simbolismo de la palmera para expresar sus grandes hazañas y sus grandes virtudes. De manera que nosotros lo que estamos viendo ahora es el principio de la procesión de este domingo de palmas y de olivos, y como hemos comentado antes, es una procesión que viene del convento. Parte del convento va a morir en Santa María Magdalena, final del trayecto. Otra innovación, ¿no? Porque antaño yo recuerdo que se iniciaba en la Magdalena, llegaba hasta el convento y regresaba a la Magdalena. Bueno, porque antes, ¿no?, era una procesión, digamos, exclusivamente litúrgica, y era la procesión propia de la iglesia parroquial que salía y volvía, ¿sí? Sin embargo, que era la única parroquia que existía. Ahora ya, con motivo de que haya más parroquias en Cejín, se ha hecho doble, digamos, con doble finalidad. Por una parte es una procesión litúrgica, pero por otra parte es la procesión normal de Semana Santa, con participación no solamente de fieles, sino de nazarenos en general. Decía yo que parte del convento y que va a morir en Santa María Magdalena, como en aquella ocasión de hace 2000 años, pues partió de la aldea de Betania, donde estaba hospedado Jesús con sus apóstoles, en aquella hospedería de Lázaro, de Marta y de María, y de allí salió a unos 2 kilómetros de la capital de Jerusalén, salió hacia Jerusalén. Esto nos hace pensar exactamente lo mismo. Vienen de fuera de Cejín, el convento franciscano está fuera de Cejín, entendiendo por Cejín el casco antiguo, y vienen en procesión al casco antiguo, sí, a la Jerusalén. Como un símbolo más de lo que nos lleva el día. En la Semana Santa yo creo que cada año intenta reflejar humildemente, pero con mucha dignidad, intentan reflejar aquellos días de la pasión de Cristo, aquellos días finales de su existencia. Y hasta en esto debemos de ir pareciéndonos a aquella situación. Porque todas las cosas que resulten anacrónicas, pues no reflejan una catequesis perfecta. O sea, no podemos poner la resurrección, por ejemplo, antes de la muerte. Sería una cosa absurda. Luego todo tiene que ir muy bien entrelazado y concadenado, y de esa manera pues dar una catequesis al pueblo, artística, digamos, religiosa al tiempo, celebrativa, como es este caso, como estamos viendo ahí a la banda de tambores y cornetas infantil, a la altura de las cámaras, y en plena carretera antigua de Murcia. Vemos la banda infantil del Santo Sepulcro, de cornetas y tambores. Eso es. Que por cierto van a abrir todas las procesiones de la Semana Santa, no solamente esta. Sí, parece ser que prolifera esto de las bandas de cornetas y tambores, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que cada cofradía, yo no sé si por el tema económico, porque claro, pagar una banda de música cuesta bastante dinero. Se va subiendo bastante. Sí, se sube bastante. Y es muy práctico, desde luego, que cada cofradía pues tenga su propia banda. Eso es muy... Además, en Cejín hay tanta afición a la música y tanta amor, por decirlo así, a esas manifestaciones artísticas, que no es difícil encontrar gente dispuesta para tocar el tambor o tocar una trompeta o una corneta, como aquí se dice. Pues están los niños luciéndose con sus uniformes y su marcialidad, y encabezando la procesión,
que yo creo que resplandece con el sol. Pues sí, porque aunque el tiempo parecía que a partir de las 12 horas se iba a estropear, pero de momento tenemos un sol, como decías al principio, radiante, que de alguna forma encaja con la festividad del día, de este Domingo de Ramos. Sí, yo te decía al principio que yo recuerdo pocos Domingos de Ramos que sean, no sé por qué motivo será, pero que... Es difícil que llueva un Domingo de Ramos. Sí, que se haya visto estropeado por el mal tiempo. Sí, a veces alguno ha habido. Sí, yo recuerdo en estos años que llevamos transmitiendo las procesiones y comentándolas, que ha habido algún año incluso de un viento fuerte, bastante molesto. La gente estaba en las aceras como en esta ocasión, pero claro, con cierta dificultad. Sin embargo, este día es maravilloso, esta mañana, y este 1 de abril del año 2012, para que quede así registrado en el archivo la fecha completamente exacta, Domingo de Ramos en Cejín, cuando estamos pues viendo ya el estandarte propio de la cofradía de la entrada a Jerusalén. La entrada a Jerusalén que viste de rojo y de blanco, rojo y blanco. Y que portan palmeras, palmas. Palmas, sí, ellos portan palmas igual que hacen la cofradía de los blancos, y luego ya veremos la de la cofradía de nuestro Padre Jesús, que portarán los olivos. Por cierto, también una tradición bellísima de que los presidentes y demás cofrades responsables pues salen al campo en el día de ayer a recoger, digamos, ramas de olivo, y eso es bonito porque las ramas que salen aquí pues prácticamente están recién cogidas. Sí, y las palmas, pues ya se sabe, vienen de Elche, es el palmeral de España o de Europa, y de ahí pues se suelen traer. Por cierto, yo recuerdo, no sé si se seguirán haciendo estas labores artesanales de con las palmas, hacer bonitos dibujos y lazos, y sí, que era muy típico, ¿no? Ya puedes ir viendo algún niño, alguna niña. Ahí viene un niño precisamente que ya lleva una palma, mira ese niño, es verdad, muy bien entrelazada. A ver si la cámara Sí, no, ha pasado, pero está bien. Se veremos más palmas. Mira, hay otra niña ahí en el centro que también aparece. Veremos más, porque también la cofradía de San Juan pues se ha dedicado a hacer algunas de ellas, a promover esto, a recordar, o sea, a recuperar, se podría decir. Eso es. Mira, ahí se ven algunas palmas, ahí están estas dos niñas, muy bien hechas, muy bien confeccionadas. Bueno, te decía que el color blanco y el color rojo, por un lado la pureza, la limpieza, el alma que va con Cristo, y por otro lado el rojo, que no solamente es símbolo de la sangre, sino que también es símbolo de gloria y es símbolo de triunfo. De hecho, la liturgia cristiana, cuando celebra una fiesta de mucha importancia, llámese San José o cualquier otra fiesta, pues se suele revestir el sacerdote de rojo, porque el rojo es un color glorioso de triunfo. Sí, de hecho... Es un triunfo que nos viene por sangre, pero es un triunfo. De hecho, en la época de lo que nos ocupa, la época bíblica, de la Pasión de Cristo, pues se solía, los mantos púrpura o rojo eran distintivos de la realeza, de grandeza, ¿no? Eso es. De hecho, al Señor, a Jesucristo, seguramente para reírse de él, iba a decir, un manto le colocaron el manto. Eso es. Diciendo, aquí tenéis al rey. Eso es. En cambio, es curioso que el color blanco en aquella época no tenía significado, digamos, espiritual como el que nosotros ahora tenemos, sino al contrario, se les ponía la túnica blanca a los enfermos de la cabeza, a los que estaban, digamos, locos o tenían algún problema de tipo psicológico, digamos, agudo. Por eso a Cristo se le viste de blanco cuando va a ver a Herodes,
porque Herodes lo trató de loco, y así lo devolvió a Pilatos. Sí, aunque luego lo despojaron cuando lo azotaron, sí, claro. Luego ya sus propias vestiduras se las pusieron para ir al Calvario, y allí fue despojado de ellas. Sí. Bien, pero como estamos viendo, la procesión es muy importante, esta del Domingo de Ramos, en realidad, porque es la procesión donde más niños van, mucho más incluso que el día de la Pascua, el día de la Resurrección. Es una procesión de niños, y es muy hermoso porque también en el Evangelio sale reflejado el tema de los niños. Decía el Evangelio que cuando entra Jesús a Jerusalén, los niños iban gritando y cantando, y entonces aquellos sacerdotes, aquellos gerifaltes, les dijeron a Jesús: hazles callar. Y él dijo: bueno, pues si estos callaran, hablarían las piedras. Por cierto, simbolismo muy agudo, porque ya no es hablar solo las piedras, sino lo terrible que es que si no es la inocencia la que aclama a Cristo, pues es la violencia la que usurpa el tema, ¿no? Entonces, Cristo prefiere la paz, viene como paz. Sí. Aunque como el simbolismo de hablar las piedras es doble. Hablarían las piedras, pero no el lenguaje de los niños, sino el lenguaje de la violencia. Es como un alegato a favor de la conciliación y de la paz. Eso es. Todo está enmarcado dentro de esa atmósfera. De hecho, es de recordar siempre aquella frase de Jesús, que una de las veces, viendo a Jerusalén, precisamente en la misma posición en que hoy veía a Jerusalén, porque él entra a Jerusalén precisamente por la zona del Huerto de los Olivos, y entonces hay una panorámica de la ciudad extraordinaria, y según el Evangelio, viendo una de esas veces Jerusalén, él dice que se conmovió y se estremeció Jesús, incluso lloró lágrimas, derramando lágrimas, porque se acordó de que Jerusalén, que mataba a los profetas y apedreaba a los que a él ya acudían predicando, dice: ¿cuántas veces quise acogerte como una gallina recoge sus polluelos y tú no has querido? De manera que esa idea de la gallina acogiendo a sus polluelos, que es una idea tan pacífica, tan maternal, tan hermosa, la asume Cristo. Pero sin embargo, a él no se le olvida que esa Jerusalén es la que mata a los profetas, que está ahí, y a los que van a predicar. Es decir, que ese Jerusalén, aunque no se manifiesta en el Domingo de Ramos, en esa fecha, está ahí agazapada, y en cualquier momento te puede pegar. Exacto, y es claro, por el diálogo con los mayores, con aquellos sacerdotes y senadores del Tribunal de Justicia de Jerusalén, que ese diálogo es un diálogo violento, ya horrible. Es que él sabe que le están aguardando. Eso, sí, es una situación muy delicada, pero en fin, es hermoso celebrar nosotros esto, porque de alguna manera no es que estemos recordando, porque el recuerdo hace referencia a algo pasado, como algo que ya no existe. Los cristianos no solemos recordar en sentido pasado, sino lo que hacemos es actualizar el pasado. Rememorar. Eso es rememorar. Nosotros ahora estamos realmente en el día en que Cristo entra a Jerusalén, no en que Cristo entró en Jerusalén, sino en que entra a Jerusalén. Esa es la idea litúrgica y verdadera, ¿no? Cuando se hace una celebración es que uno actualiza aquello, no como que uno se acuerda de aquello, sino que la actualiza. Bueno, volvamos un poco a lo prosaico. Sí. Y como ves, se va llenando la carretera de público. Sí. Hace un rato apenas había gente. Hay un gentío impresionante. ¿Verdad? Poco a poco. Impresionante. Poco a poco. No es de extrañar que en el periódico haya salido, ayer o anteayer, viernes, salió la idea de que las procesiones de Semana Santa de Cejín están entre las mejores de la región.
esa nota del periódico es muy interesante porque no la ha puesto la Semana Santa, es una nota del propio director del periódico. Sí, sí. Y entonces yo creo que vale la pena que nos demos cuenta de que poco a poco tiene una gran importancia nuestra Semana Santa. Bueno, la prueba del gentío enorme que hay en la calle, en la carretera, sí, viendo la procesión. Y además hay que tener en cuenta que ya se van observando caras de amigos, de visitantes, de gente Claro. que tiene la tradición de venir al pueblo, a su pueblo. Eso es. Sobre todo de la zona de Barcelona y de Cataluña. Sí, sí, sí. Y que les encanta pasar estos días aquí en nuestro pueblo. Así es. Saben que hay muchas celebraciones y que hay conciertos, que va a haber música coral, va a haber música de banda. Concretamente esta tarde. Esta tarde tendremos el concierto de marchas pasionarias de la Sociedad Musical, que está enmarcado dentro de esta festividad solemne, que también es como un anticipo de las marchas que se van a tocar durante las procesiones. Sí. Y el otro concierto, pues es el que va a dar el coro Ciudad de Cejín, coro y orquesta, en la iglesia de la Concepción, del Paseo. De la Purísima, no de la Inmaculada Concepción, sino de la Purísima, que ese era el título que tenía antes porque todavía no se había declarado el dogma de la Inmaculada. Entonces se le decía Purísima. O sea, en el siglo XVII. Claro, siglo XVII, siglo XVIII, la declaración es fue el siglo posterior, XIX. ¿no? Eso. Entonces, bueno, en esa iglesia, el sábado santo, por la tarde, se va a dar un concierto magnífico, magnífico. Lo digo a ustedes porque va a ser un concierto incluso homenaje, ¿verdad?, a nuestros difuntos cejineros. Y va a ser magnífico por el tema, sobre todo el requiem que se va a interpretar. Sí, es una obra maestra. Es una obra maestra de Gabriel Fauré, una obra postromántica, que se puede decir, pero con una sobrecogedora música que además creo que va a tener éxito porque es una cosa que aquí todavía no se ha visto. Claro, aquí es una primicia, no se va a estrenar como colectivo, digamos, artístico, coral, va a ser la primera vez que se va a interpretar en Cejín el Requiem de Fauré. Y también por la peculiaridad de los instrumentos que se van a utilizar, también porque no es una obra que requiera muchísima orquestación, sino pocos instrumentos, pero que acogen perfectamente la armonía de una obra, como tú dices, postromántica, preciosa, maravillosa, que según algunos es el mejor requiem que se ha escrito nunca. Sí, o al menos uno de los más hermosos. Sí, por lo menos en el sentido íntimo, espiritual, porque claro, hay requiems de una gran belleza, como el requiem alemán. Sí, o el de Mozart. O el de Mozart, ¿no? Pero este requiem tiene otro sabor, más, lo que antes comentábamos, sí, más popular, más bondadoso, más llano, más del pueblo. Es un requiem que tiene un aspecto muy positivo, no habla del tremendismo propio de la liturgia, del terror de la muerte, sino que habla más bien de esa victoria, de ese triunfo del cielo al que todos los difuntos caminan. Sí, la palabra in paradisum es la que refleja el espíritu de esa que es como el broche obra, de la obra. Lo que Gabriel Fauré quería expresar, que hay un paraíso, no una muerte. Eso es. Pues eso también, de alguna manera, está reflejado en la Semana Santa de Cejín. La idea de gloria y de paraíso en todas nuestras manifestaciones. Por ejemplo, este mismo paso precioso de Jesús sobre la burrica, aquí que fuimos en Cejín, la burrica. Sí, este fue uno de los pasos que se adquirieron de los imagineros de Olot, me parece, ¿no? Sí, sí, de la fábrica de allí, de Olot. Hace ya muchos años. No es una imagen naturalmente de talla, porque es una imagen en serie, pero es una bella imagen.
Sí, es una bella imagen. Pasa lo mismo que con el descendimiento de Cristo que sacamos en Viernes Santo. Es una bellísima imagen, o trono. En realidad son 7 imágenes dentro del mismo trono. Sí, pero esta también es muy bella, muy bella. Sí, esto se adquirió ya en la renovación de la Semana Santa, cuando hubo ahí un periodo que no se celebraron las procesiones, y entonces al reavivarse esta tradición, pues hubo que ir buscando la forma de tener ciertos tronos, ciertas túnicas, porque claro, se perdieron muchas cosas. Luego yo recuerdo que los nazarenos iban con túnicas, con unas colas muy largas, que iban arrastrando por las calles, y todo aquello ya desapareció y ya se compraron nuevas. Luego es un dato que también estamos viendo, la presencia femenina en las procesiones. Hasta los años 20, sabes tú muy bien, que la mujer no procesionaba, nada más que procesionaban los hombres. A partir de entonces empezó la mujer a tomar participación. Y es interesante, pero fíjate la imagen tan bella de un Cristo bendiciendo esa rama de olivo, que en realidad es casi un olivo entero. Sí, ese gesto pacificador que quiere expresar la imagen. La imagen. Como eso es. Como si nos fuéramos bendiciendo al pueblo y exhortándolo a la conciliación, a la paz, como decíamos al principio. Eso es. Y también una cosa que quiero destacar es el gran respeto, como veis y como ven ustedes, con que los que portan el trono lo hacen. A veces los que portan los tronos se despistan y creen que ellos son los protagonistas. Y en realidad no, el protagonista es la imagen que ellos llevan. Que se balancea, que marcialmente. No son ellos los que tienen que lucirse. Lo que tiene que lucirse es el trono que llevan, la imagen, que es la que va dando la catequesis. Y claro, si ellos van bien, como en este caso, van con esa dignidad, con ese respeto, con elegancia, con esa elegancia, pues entonces aún más refleja la grandeza del Cristo, en este caso, que llevan sobre sus hombros. Esto es muy interesante porque a veces se pierde ese sentido y vemos en otras procesiones, en otras cosas, que hay una especie de tentación carnavalesca, ¿no? Sí. A hacer de lo religioso también una exhibición carnavalesca. Sí, a lo mejor unos excesos que no debieran ocurrir. Pero bueno, que es también parte lógica de la misma, con la misma pasión que cada uno lleva sus colores, ¿no? Y entonces, claro, la juventud, pues es así, tiene esos rasgos algunas veces de pretender llamar la atención. Claro, pero donde esté, digamos, la seriedad, la disciplina, el respeto que deben infundir en aquellos que miren. Porque esto está hecho para que los que están en las aceras y los que estamos viendo desde cualquier ángulo esta procesión, nos sintamos llamados a venerar, a participar y a participar en la procesión. Entonces, ¿cuál es nuestra participación? Pues la participación del corazón. Nosotros con el corazón nos unimos a algo que realmente despierta en nosotros una devoción. No, y la prueba la tienes en que yo eso lo he observado muchos años. Mira que nazarenos, con qué respeto. Van con marcialidad y con qué respeto. No, que me refería a eso del respeto. Yo me acuerdo que cuando entraba algún trono allí en el mesoncito, se guardaba silencio. Claro. Y había quien se saltaba una lágrima también, ¿sabes? Sí. A lo mejor en ese momento estaban hablando alguna gente o tal, ¿no? Pero cuando se encaraba el trono ya por lo que le llamamos la barandica, ya la gente se callaba y se quedaba absorta mirando el trono que se acercaba. Eso. Y eso no debiera perderse. Exactamente, a eso me refería yo, de que no hay que ir hacia que la gente empiece a aplaudir, a que la gente empiece, no, la gente debe meterse
en la procesión, es decir, sentir con aquello que está viendo. Y como tú dices muy bien, yo recuerdo cuando era niño que mi madre Maravillas, que decíamos así a la abuela, la madre, pues me llevaba allí al mesoncico y yo veía cómo la gente lloraba, cómo la gente, digamos, sentía profundamente. Se emocionaba. Se emocionaba. ¿Por qué? Porque eran días para eso. Bueno, aquí tenemos una banda de música que, por lo que se ve, parece que es una banda interesante, ¿no? Lleva instrumentos de todas las clases, de todas las flautas, llevaba un saxofón de esos barítonos y otro llevaba. Y ahí tenemos el estandarte de la cofradía de nuestro Padre Jesús. De los moraos. De los moraos, que van a participar, de hecho están participando en esta procesión del Domingo de Ramos, portando las ramas de olivo. Hay una alusión en algunos poemas y en la literatura a los milagros que tiene la naturaleza cada día. Hay muchas alusiones a cualquier cosa. Y cuenta una vieja leyenda que el color morado, nació de un beso furtivo entre una violeta y una amapola, o una babol, como decimos en Cejín. Una babol. Y que al unirse, ambas flores fenecieron, produciéndose la eclosión del melancólico color morado, el morado nazareno, el morao, que decimos en Cejín. Y no hay más que pasearse por nuestras huertas en estos días de Cuaresma y observaremos unas florecillas moradas que adornan los ribazos, que yo les llamo las flores de Cuaresma, por ese color morado propio, simbólico. Sí. Eso es. Pues sí, mira, como fíjate el comentario que has hecho del color, fíjate que bien está aquí reflejado en estas niñas que llevan su túnica morada y llevan esa franja, digamos, dorada, que eso sí que es símbolo de la divinidad. Siempre el sol, claro, se refleja, entonces el sol siempre ha estado asociado a la divinidad. El astro sol es el astro rey, ¿no? Una de las divinidades egipcias, y naturalmente pasa también en toda la literatura religiosa y mítica, no solamente del Antiguo Testamento, sino de todas aquellas grandes culturas anteriores al cristianismo. El sol es el símbolo del Dios Padre, de la divinidad absoluta, del Dios creador del mundo. Y por eso esta franja de color así, dorado, implica que la humanidad morada que padece está unida a la divinidad que triunfa. Así que el nazareno lleva simbolizando a la persona de Cristo. Él es el que en su vestimenta refleja que Cristo es el hombre Dios y el Dios hombre. Esa es la y luego, además, con el aditamento del ramo de olivos, de olivera. Eso es. Porque la oliva, desde la época del diluvio, es el signo de la paz. Sí. Ya que cuando lanza Noé al cuervo, sale a buscar a ver si hay vida, y el cuervo vuelve sin nada. Pero luego lanza una paloma y vuelve con un ramito de olivo en el pico. Y desde entonces él dedujo, Noé, que había ya la tierra, se veía, el agua había bajado lo suficiente como para poder salir del arca, y por otra parte el olivo es el símbolo de la paz, junto con el arco iris, porque curiosamente el arco iris, que sale siempre que llueve, debe salir cuando hay sol, pues era para el Antiguo Testamento también la señal de que ya el Señor no castigaría nunca más al mundo con un diluvio universal. Símbolo de paz. Símbolo de paz. Con los colores. Eso es. Y de lado a lado del horizonte. Eso es. Son imágenes tomadas de la naturaleza, pero fíjate qué bellamente tomadas. Claro, en el fondo, la religión está llena de poesía, porque la mayor poesía es la poesía religiosa, es decir, es aquella que más está íntima en el corazón,
que más te trasciende. De modo que toda la literatura religiosa está cargada de esa poesía tomada al mismo tiempo de la naturaleza, como tú muy bien has explicado, con motivo de las flores y del beso entre el color rojo, entre el ababol y la amapola. Y la amapola que se llama, pero que le decimos nosotros aquí ababol. Bueno, pues ahí tienes, y ustedes también delante de sus pantallas, el paso que sacan los morados sobre Cristo y la Samaritana en el pozo. ¿Por qué este simbolismo el Domingo de Ramos? Pues es muy sencillo, porque ya ha llegado el tiempo en que ya no se va a adorar a Dios ni en Jerusalén ni en el monte Garicín, que decían los samaritanos, sino que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. La Semana Santa precisamente nos hace una invitación a esa adoración auténtica en espíritu y en verdad, no en ritos externos o en edificios concretos, sino eso. Y por tanto este diálogo de Cristo con la samaritana, que refleja esa verdadera realidad de la religión universal, en que ya no tiene que decirle uno al otro, aquí está Dios, o mira lo que dice Dios, sino que Dios ya ha escrito, como decían en las lecturas de estos días pasados, su ley en el corazón humano. Pues esto está reflejado en este diálogo que transportan y que llevan los anderos o nazarenos de los morados. Mira, ahí tenemos ya a los directivos de la cofradía, de los morados, que llegan también sin caperucho, que ese es otro detalle de la procesión esta, que no llevan capirucho. Eso es. Claro, no es un día para, digamos, capiruchos, para ¿no? taparse. Claro, no es un día para que realmente... Desayones ni de... No, aquí todo lo que sea penitencia, huelga, porque es un día glorioso. Es un día glorioso. También el símbolo del agua. Sí. Cuando Cristo le dice a la mujer, dame de beber, y sin embargo, lo que estaba diciéndole es que él era el agua viva, y que si ella lo supiera, si hubiese producido la bendición al contrario. Otro símbolo. Ella le hubiese pedido el agua a él. Es una cosa interesantísima. Y yo creo que esa idea es la que nos están reflejando como esta magnífica banda y esta de la sociedad musical. Que esa es nuestra banda. Esta es nuestra sociedad musical, sí. Que por mucho que la ensalcemos nunca será bastante. Que la dirige José Antonio Hernández Arce, ¿no? Eso es extraordinaria. Ahí yo va. Creo que vale la pena también dedicarles siempre unas palabras, sí, a un concepto tan significativo. Porque la verdad es que es lo que yo te decía antes, cuando yo recuerdo esos años, tantos años como hemos pasado allí en Mesoncico, y algunas veces estábamos dentro y sonaba el acorde entrando allí al Mesoncico y decíamos, esa es la banda de Cejil. ¿Por qué? Porque tenía un sonido redondo, muy elegante, muy lleno, con mucho lleno, es lo que se dice, con mucha molla, y daba gusto y emocionaba, la verdad es que sí. Y sobre todo cuando entraban con nuestro Padre Jesús o con la Mater Mea. Yo recuerdo a mi querido hermano que se emocionaba. Sí, Alfonso, cuando siempre escuchaba ya los primeros acordes del Mater Mea. Mater Mea era para él. Y decía, ahí está Mater Mea. Sí. Yo recuerdo que una vez le hice una alabanza sobre esa famosa marcha de la madrugada de Abel Moreno, que es tan grandiosa. Y él me contestaba, sí, pero como el Mater Mea, ninguna. Efectivamente. Como el Mater Mea, ninguna. Pues nada, que nuestro recuerdo también vaya para él, porque sin duda, él y otros que conmemoraremos el Sábado Santo en el concierto del Requiem de Forés, él está viendo esta procesión con mucha más elegancia que nosotros y libre de todas las ataduras que nosotros tenemos. En paz. Y en paz. Y además, con una visión plena. Nosotros vemos pues como en un espejo, ¿no? Como dice la Biblia. Nosotros vemos como en un espejo, que en realidad es un poco engañoso el espejo. El que fallece ve con los ojos de Dios, tiene la visión del mundo y del cosmos de una forma muy distinta a como nosotros la tenemos. Por tanto, el recuerdo nuestro hacia Él y Él también hacia nosotros
en esta mañana extraordinaria del Domingo de Ramos. Y a su vez también, pues, a otros muchos amigos que han desaparecido en estos últimos años, amigos del coro, amigos que han ido desapareciendo. Sí, también de la sociedad musical, que fallecieron. Bueno, pero lo cierto y verdad es que todos juntos estamos celebrando las mismas cosas. Por eso te decía yo y le decía a ustedes que no podemos celebrar las cosas como algo del pasado, sino como algo que se actualiza. Y lo mismo los que nos han antecedido como los que nos vayan luego a suceder, todos celebran al mismo tiempo las mismas cosas. Esa es la grandeza de la fe cristiana, que no es una religión más en disputa con otras religiones, sino que es la que da el mensaje de que todos los hombres, sean de la religión que sea, todos los hombres estamos hermanados en el amor de Dios. El mensaje del ecumenismo, ¿no? Eso es. Ese es el gran mensaje cristiano. En fin, es una verdadera maravilla contemplar esta procesión del Domingo de Ramos. Y fíjate la banda día maravilloso. Que nutrida y que banda se ha conseguido, a pesar de que hay otras bandas en Cejín ya, que eso también hay que... Sí, claro, hay que... lo hemos comentado antes de que Cejín tiene una gran riqueza musical. Sí, hay que alegrarse porque es señal de que, de que la música, que es uno de los más hermosos artes de todos, seguramente el más bello de los artes, ¿no decían eso? Sí, sobre todo es el más espiritual, porque es un sonido, digamos, que capta el oído, pero que no se ve, que no se ve, que no se palpa, que no se toca, que no puede... Eso es algo tan espiritual como la fe. Decía San Pablo que la fe entra por el oído, pues también la música entra por el oído. Es tan espiritual como ella. Claro, y así pues resulta que tenemos en Cejín varias bandas de cornetas y tambores, pero tenemos esta sociedad musical y tenemos otra banda de la escuela de música y hay otra banda banda orquesta. Sí, y ahí luego... Banda orquesta. Exactamente. Es realmente un paso de gigante el que se ha dado en la escuela de la música, el conseguir que Cejín tenga orquesta. Y una orquesta que, como se trata de elementos todavía muy jóvenes, pues con el paso del tiempo la orquesta va a ser de mucha más importancia, porque van a ser personas que desde un principio están ya educándose, interpretando grandes obras que luego para ellos serán pues obras hechas con muchísima facilidad. Vaya también para la orquesta pues un recuerdo cariñoso. Luego, como decía, no quiero dejar en el tintero nada, pues ayer también hubo otro concierto de un grupo cantor, sobre todo con una música bastante difícil, que es Los Responsables de Tinieblas, de Semana Santa, del gran Victoria, Tomás Luis de Victoria, que eso no es cualquier cosa. Claro, la idea de interpretar esos responsorios, aunque se adelanten a la víspera del Domingo de Ramos, como fue ayer, pero es una hermosa idea, porque antiguamente en el triduo sacro, que era jueves, viernes y sábado santo, pues se interpretaban esos mismos responsorios cada uno en el día que corresponde. El Tomás Luis de Victoria los compuso con esa idea, para que los monjes los hicieran. Se celebraran. De hecho, hasta hace medio siglo, pues se interpretaban en el convento, también igual, los mismos responsorios, cada uno en la tarde que correspondía. Lo mismo que también hay que recordar los cantos de los dolores y de las llagas, que es otra cosa muy importante, porque se está manteniendo ahí una tradición. Y realmente yo siempre que he podido les he alabado en público, precisamente porque están conservando tradiciones muy propias de nuestro pueblo. Porque así como, por ejemplo, el coro Ciudad de Cejín pues se distingue en hacer manifestaciones ampulosas y grandiosas de obras de zarzuela, de ópera, de tal,
y a lo mejor se dedican más a lo externo, saliendo fuera, incluso han salido fuera de España. Sin embargo, el coro clásico de Cejín pues es más del pueblo, en el sentido... Se acerca más a las tradiciones locales. Y yo creo que vale la pena que por ahí se camine, porque son dos formas muy, digamos, muy complementarias de enriquecer coralmente nuestra ciudad. Sí. Pues sí, es indudablemente una hermosura que en Cejín se consiga lo que se está consiguiendo en la música. Ojalá en las demás actividades también se lograra. Sí. También hay que recordar que el miércoles el coro Ciudad de Cejín cantará en la procesión de los marrones unos motetes propios del simbolismo de la procesión, ¿no? De la Semana Santa, sí. Y bueno, estamos viendo los blancos que ya están aquí, ¿no? Con el simbolismo del águila de San Juan. Estas niñas que portan... Decía un libro de don Carlos Barcálcer Mávor, decía lo siguiente, el libro se titula La Semana Santa en la región murciana, y dice de nuestro San Juan, este San Juan que vamos a ver enseguida... Que por cierto, perdona Antonio, fíjate que las túnicas son nuevas, no llevan ese manto verde que llevaban. Ahora llevan son el mismo manto blanco, igual blancos, que la túnica, totalmente. Solo es verde la franja, tanto la del pecho como la de la cintura, pero todo lo demás es blanco. Continúa lo que decías. No, que refería a esto de que escribe Carlos Valcárcel de nuestro San Juan, y dice así, algunas imágenes que procesionan en Cejín, como el San Juan, bellísima figura, acaso de los años finales del pasado siglo. Se refiere al siglo XIX, claro. Eso es. Porque esto lo escribió en el siglo XX. Acaso de los años finales del pasado siglo. Y nos hace pensar en el taller de Sánchez Araciel. Se refiere a la figura de San Juan. De San Juan. A esto podemos añadir también el punto de vista del imaginero Sánchez Lozano, también de la Escuela de Salcillo, que en su visita a Cejín manifestó que la obra se refiere a San Juan, evidentemente, era del citado escultor, o sea, que remacha diciendo que efectivamente es de Sánchez Araciel. Eso es. Entonces, hasta el año 1924, como tú decías antes, solo desfilan hombres. En la Semana Santa, en las procesiones, solamente se desfilan hombres. Pero a partir de esa fecha, de 1924, se incorporarán ya mujeres en los desfiles y van a ser las blancas, o sea, esta cofradía que pasa por aquí, las primeras nazarenas de la historia de Cejín, de la Semana Santa de Cejín, claro, que desfilan. Se habla de que tuvieron un apoyo moral muy importante por parte de don Antonio Bernal, un médico muy conocido aquí, muy recordado. Lo hemos llegado a conocer. Efectivamente, nosotros éramos pequeños, pero lo hemos llegado a conocer. Sí, claro. La imagen de San Juan durante un largo periodo de tiempo ha pasado también por muchos avatares, por muchos hogares cejineros. Su primera morada parece ser que fue la casa de un tal Ramón Gil en la calle de la esquina de la Virgen, en la calle Mayor de abajo, pasando luego a otra casa de una señora que se llamaba Obdulia Gil, sería familia del otro Ramón. Sí. Hasta el año 1934, que fue trasladada a la casa de Francisca Ruiz Pérez, conocida como Paca Pérez. Eso es. Aquella entrañable practicanta. Mientras comenta, fíjate belleza, qué bonito, qué colorido. Y ahora les pido a los oyentes y a los videntes que se fijen en la imagen, porque hay algo que no van a ver en la imagen, pero que se fijen porque realza la imagen. Normalmente siempre sale algo más. Pero San Juan Evangelista, el discípulo amado. Pero es curioso, esta forma de sacar la imagen la han sacado sin la aureola de la cabeza. Sí. Que normalmente lleva aureola. Un detalle, sí. No corona, porque a veces se dice corona, pero eso no es corona, es la aureola. Bueno, antes de que aureola significa de oro. De oro, claro. Es halo de oro. Bueno, ahora continuamos con el tema.
Y que no pasen las niñas la belleza de Cejín. Ah, ¿no? sí, claro, extraordinario. Que son las damas y... La reina. La reina de las fiestas y eso es. Sus damas, que se ve que han querido participar también en esta, bueno, hay que reconocer, en este día de fiesta. Hay que reconocer que tenemos una reina este año, todas son bellas, porque este año, además de que es una altura extraordinaria... Y que es tu vecina. Y aparte que me es vecina, que siempre me está agradecida, porque dice que le pronostiqué que iba a ser la reina. Digo, pues mira, para que veas que tengo dotes de adivino, tú serás la reina. No, pues, la verdad es que tuvieron acierto porque muchísimo. Joven, mira, nuestro amigo, el presidente de los blancos, Pepe Sáez. Y como vemos, también veis con qué respeto y con qué grandiosidad se porta la imagen de Bueno, Juan. Continúa, estabas diciendo de la aureola de San Juan. Sí, que es curioso, lo estamos viendo sin la aureola y me parece muy bien, porque es de tal belleza destaca la imagen. Destaca la imagen. Y destaca que era un hombre joven, un hombre joven que estaba pues como discípulo de Cristo, participando él de esta gran entrada a Jerusalén, en este caso la entrada a Cejín. Pero Cejín, ya he dicho 1000 veces, que tiene ese gran parecido con la Jerusalén ahí tenemos de aquella época. Y aquí tenemos al párroco del convento, el padre José Torres, y las autoridades que están, digamos, representando unas religiosas, otras civiles. Ahí está el presidente de la Hermandad de la Virgen y también la Junta Central de Cofradías, como es natural, siempre representada. Y los concejales. Y luego los concejales, tanto de los que gobiernan como de los que están en la oposición. Como debe ser. Como debe ser. ¿Por qué? Porque esta es una de las procesiones pues verdaderamente solemnes representativas. Sí. Y ahí tenemos pues de gala, como es natural, a nuestro sargento municipal, que por cierto ayer a los municipales se les ha puesto bajo la advocación de la Virgen del Primer Dolor y tuvieron una fiesta en el convento extraordinaria, y nuestra felicitación desde aquí a todo el cuerpo municipal, a nuestros guardias municipales. Y la banda que citábamos antes, la banda de la Escuela de Música. Eso es. Que, como se observa, va nutrida de gente banda joven. Orquesta. Banda en orquesta, realidad banda orquesta. Es una orquesta. Sí, porque lleva cuerda, fundamentalmente cuerda. Madera, sí. Eso es. Y, en fin, eso es. Una preciosidad también. Bien, pues con estas imágenes que hemos visto, amigos, pues nos despedimos hasta el próximo día, que va a ser el Martes Santo, donde emitiremos también en directo la procesión del prendimiento de Cristo, es decir, del beso de Judas, que saca la cofradía de la Pasión de Cristo, llamada Los Verdes. Y nada más, Antonio. Pues ya está. Muchas gracias por haber acogerme aquí en... Hombre, tú ya sabes que también es tu casa. Programa y bueno, encantado de haber colaborado claro que sí. En la medida de... Y además magníficamente. De nuestro pequeño entendimiento. Magníficamente. O sea que lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado muy bien y hemos visto aquí... sobre todo de haber prestado un bello servicio a aquellas personas que están en nuestras casas y que no pueden salir. Claro. Que tienen que valerse exclusivamente del televisor para poder recibir estos mensajes y estas imágenes tan bellas que Televisión Cejín. A las cuales pues saludamos y les deseamos pues que tengan paciencia y que sigan y que esta Semana disfrutando Santa la disfruten de todo esto. Eso es, con todos nosotros. Bueno, pues nada más. Hasta el próximo día, martes. Hasta la próxima. Un fortísimo abrazo y que lo pasen muy bien. Adiós.